En ese momento en Europa todos están en crisis, todo está dividido y hay una enorme discusión sobre qué hacer con Rusia, porque ya queda muy claro a los europeos de que las sanciones que le impusieron a Rusia no funcionaron y a pesar de que amenazan con imponer todavía más sanciones, ya quedó claro también a todos los europeos que esas sanciones van a afectar mucho más a Europa que a los rusos. Y al final lo cierto es que los rusos han venido ganando en Ucrania. Ya están logrando capturar la famosa planta de Azovstal, en donde estaban más de 1,000 soldados ucranianos refugiados. Y bueno, ya todos se están rindiendo. Y bueno, en general, ya también Rusia ha podido liberar todos sus territorios que había prometido. Y también están concluyendo con gran éxito la llamada desnazificación. Entonces, ¿qué hacer con Rusia? Y bueno, también esta discusión llegó al Parlamento Europeo, en donde, bueno, están las dos versiones. La primera es que hay que ponerle todavía más sanciones a Rusia, ¿no? Y embargar todo el gas natural, el petróleo ruso, todas las mercancías rusas para seguir dándoles golpes. Y bueno, los otros moderados que dicen mejor una salida diplomática porque aceptan que el embargo total del petróleo y gas ruso, va a impactar muy fuerte a la economía europea. Y la pregunta es, ¿con qué fin? ¿Con cuál fin? ¿Cuál sería el objetivo? De que vencer a Rusia en el término económico no lo van a hacer, ya se están dando cuenta. Vencer a Rusia en el terreno militar tampoco lo van a hacer, está ganando y los europeos no pueden enfrentarse directamente a Rusia en Ucrania. Entonces la verdad es que muchos dicen ya no tiene caso seguir con esto y al contrario llegar a una salida diplomática. Pero bueno, en esta discusión, bueno, se está dando muy intensa y esto es bueno porque antes, hace como 2 meses, no había ningún tipo de discusión. Todos estaban de acuerdo en sancionar y castigar a Rusia, llegando al extremo incluso, por ejemplo, de castigar a los compositores rusos o a los gatos rusos, ¿no? O a los deportistas rusos, o en fin, ¿no? O sea, cosas de ese tipo absurdas y sin sentido. Una rusofobia desatada. Pero que bueno, ahora ya llegó el momento de decir, bueno, es que no funcionó. Sí, ya se fue McDonald's de Rusia. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? No tiene caso, no tiene ningún tipo de objetivo real, militar o geopolítico. Más que, bueno, pues al final ya los rusos ya no van a estar tan gordos porque van a comer tanta comida chatarra. ¿Y eso qué? Sale Netflix. ¿Y eso qué pasa? Le va peor a Netflix. ¿Sabían eso? Porque al final pierde 700,000 suscriptores rusos. ¿Y qué creen? Se caen las acciones. Le fue muy mal. Y es lo que sucede también. Entonces los europeos discuten y bueno, más a unos parlamentarios, en donde por cierto hay mucha ultraderecha, y bueno, pues a eso nos va a contar Jesús López Almejo, que se metió al Parlamento Europeo, y bueno, la verdad es que para opinar sobre ese tema. Bueno, vamos, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? Te saludo desde el Parlamento Europeo en la ciudad de Bruselas, Bélgica, en donde hablaron de muchas cosas, sobre todo de la independencia y de la autonomía energética de Europa y de la necesidad de que las energías renovables garanticen su independencia no solamente de Rusia, sino también de Estados Unidos. La verdad fue muy enriquecedor ver las diferentes posturas de los distintos parlamentarios, pues están los que dicen que hay que irse con todo en contra de Rusia, hasta los que dicen que no hay que tener unas sanciones selectivas a el tema de las energías renovables, es decir, que tiene que ser transitorio, que independientemente de Rusia, las sanciones tienen que estar dirigidas en contra de la élite o de la cúpula de Rusia, pero no contra el pueblo ruso, hasta los que dicen, oigan, esto no empezó con Rusia. Por otro lado, también están las sanciones, Nacho, las sanciones directamente destinadas a los propios europeos y los empresarios y las empresas que formando parte en un porcentaje de sus propios estados, por ejemplo como la italiana Gasera, que acaba de hacerse una cuenta en rublos para pagar en rublos, bueno, pues hay sanciones dirigidas en contra también de estas empresas porque dicen, si no sancionamos en conjunto, si no somos una colectividad que se mantenga firme como mercado común, como compra única, esto puede fracasar. El otro punto que es muy interesante, que también hay, es una postura muy consistente, las críticas dentro de la propia Unión Europea. Los parlamentarios, algunos de ellos, sobre todo los del ala socialista, acusan a la Comisión Europea
de un día decir una cosa, después retractarse, un día ser muy firme en contra de las sanciones para debilitar a Rusia, y después, cuando esas sanciones regresan a la Unión Europea, dice, terminan por afectarnos directamente a nosotros, y recula la Comisión Europea. Luego entonces la Comisión Europea, dicen los parlamentarios, está en su propia burbuja, y es muy interesante ver cómo cuando se habla, Nacho, de la Unión Europea en su conjunto, pareciera que es un ente monolítico, pero ya al interior de los debates de los diferentes parlamentarios, de las diferentes corrientes, los debates son muy enriquecedores porque tienen posiciones distintas. Otra ala parlamentaria también señaló que si vamos a ser coherentes, se debe sancionar también a Israel, Arabia Saudita o a Estados Unidos, porque dicen, esos países generalmente están envueltos en aventuras bélicas, y parece que a la Unión Europea no le molesta porque se sigue comprando tecnología militar israelí, petróleo de Arabia Saudita y gas de Estados Unidos. Entonces, si el asunto es la paz, si el asunto son los derechos humanos, si el asunto es la protección a refugiados y que no sufran civiles en las guerras, dicen, ¿qué pasa con estos tres países que son bastante bélicos y que pues pareciera que ese belicismo no incomoda? Y finalmente está el ala de los parlamentarios que sostuvieron que esto no empezó con Putin, que el tema de Rusia solo se agravó y que, bueno, pues tienen que trabajar en un sistema duradero sin dejar de considerar la importancia de la materia prima en la vida que conocemos actualmente, porque se escucha muy bonito y es muy romántico el tema de las energías renovables, las energías verdes, las energías limpias, pero dicen, ¿qué porcentaje tiene acceso a estas mismas energías de la población? Y 90% de lo que utilizamos son materias primas. Así que es muy bonito y muy romántico el concepto de energías limpias y renovables, pero habrá que considerar que la transición va a ser lenta y no necesariamente barata. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de RI, y yo me despido con un cordial saludo para todos ustedes.